Bueno, vamos entonces a discutir este ejercicio de práctica que ustedes se supone que hayan trabajado la semana pasada. Lo voy a discutir, así es que pueden darle pausa al video para que busquen su trabajo y corroboren sus respuestas. Vamos a ver aquí, ya la primera nosotros la tenemos hecha. Tenemos que dividir en sílabas y verificar la sílaba tónica en esta primera columna. Tenemos aquí la palabra débil. La sílaba tónica es de, es donde suena más duro. Yo no digo débil, digo débil. Así que si está la sílaba tónica, recordemos que aquí caen las agudas, aquí las llanas. La palabra es llana. Yo tengo que observar en qué termina la palabra. Tenemos que recordar las reglas de las llanas. Las llanas dice que se van a acentuar cuando terminan en cualquier consonante que no sea N ni S. Tampoco se acentúan cuando terminan en vocal. Terminó en L, pues quiere decir que va a llevar acento. Le ponemos el acento y explicamos las reglas que las llanas se acentúan cuando terminan en cualquier consonante que no sea N ni S. Tenemos aquí la palabra tempestad. Cuando yo la divido en sílaba, divido tempestad. Así es que la sílaba tónica de esta palabra está, ahí es donde suena más duro. Si es esa, quiere decir que la palabra es aguda. Y entonces tenemos que, si es aguda y termina en consonante, no va a llevar acento porque solo se acentúa cuando termina en N o S. Y aquí escribimos que las agudas se acentúan cuando terminan en vocal o en consonante N o S. Ok, vamos a ver aquí físico, divido en sílaba, fi, si, con sílaba tónica, fi. Quiere decir que si esta es la sílaba tónica, yo digo aquí caen las agudas, aquí las llanas, aquí las esdrújulas. Significa que la palabra es esdrújula y las esdrújulas llevan acento, sí, llevan acento. Llevan acento cuando, siempre. Así es que le ponemos el acento y luego escribimos la regla aquí, que debe decir que siempre se acentúan. Tenemos aquí la palabra muchísimo, mu, chi, sí. Ya ven ustedes que automáticamente yo le pongo el acento, ¿verdad? Así es que estas esdrújulas, las esdrújulas sabemos que llevan acento siempre. Le ponemos su acento y escribimos la regla. Aquí estamos. Tenemos entonces aquí la palabra trágatelo. Yo digo trágatelo. Así es que la divido, lo. La sílaba tónica, ¿cuál es? Tra. Así es que observo que aquí caen agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Quiere decir que la palabra es sobreesdrújula. ¿Las sobreesdrújulas llevan acento? Sí. Cuando llevan acento las sobreesdrújulas, que dice la regla, que llevan acento siempre. Así es que le ponemos su acento y escribimos la regla. Tengo aquí la palabra descortés, así es que la divido en sílaba, descortés. ¿Cuál es la sílaba tónica? Pues miren, la sílaba tónica es tes, así es que si está la sílaba tónica, que caen aquí, ahí caen las agudas. Así es que si es aguda y termina en S, ¿lleva acento? Sí, eso es lo que me dice la regla, que las agudas van a llevar acento cuando terminan en NS o vocal. Así es que cojo esta regla y la copio. Voy a la próxima, dice récord, divido en sílabas, récord. Yo no digo record, yo digo récord. Quiere decir que esta es la sílaba tónica, aquí caen las agudas, aquí caen las llanas, significa que la palabra es llana. Es una llana que termina en una consonante. La consonante no es ni N ni S, que dice la regla,
que sí van a llevar acento las llanas cuando terminan en consonante N, cuando terminen en cualquier consonante que no sea ni N ni S. Así es que pegamos la regla aquí. Voy a la próxima. Campeón, la voy a dividir en sílaba. Cam, P, on. La tengo que dividir aquí porque yo tengo aquí dos vocales fuertes. Tenemos que recordar que cuando yo tengo dos vocales fuertes, eso constituye un hiato, las tengo que separar. Así es que cuando yo las separo, esta es la sílaba tónica en on, es aguda y termina en N, va a llevar acento. ¿Qué dice la regla? La regla dice que sí, que las agudas van a llevar acento cuando terminan en NS o vocal. Así es que estas agudas le vamos a poner su acento y vamos entonces a escribir la regla. Vamos a ver aquí la palabra buen. Yo tengo aquí que la U es débil, la E es fuerte. Buen quiere decir que no la puedo dividir en sílaba. Significa que esto es un monosílabo. Monosílabo. Y los monosílabos que dice la regla. La regla dice que los monosílabos no se acentúan. Así es que no se lo escribo. Más adelante, cuando ustedes estudien las reglas especiales de acentuación, que ya no va a ser este semestre, ¿verdad? Porque no nos da tiempo, ustedes van a ver que hay unos monosílabos que sí van a llevar acento. Depende, ¿verdad? De si es una palabra que se escribe de la misma manera, pero tiene una categoría gramatical distinta. Por ejemplo, la palabra té, ¿verdad? Que tenemos el té de tomar, que es el de sustantivo, y el té que se refiere a la persona, te fuiste, hay uno que lleva acento y otro no, pero eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos aquí la palabra silenciador, la divido en sílabas, silenciador. La sílaba tónica aquí es dor, ahí es donde suena más fuerte. Quiere decir que si esa es la sílaba tónica, la palabra es aguda. ¿Llevará acento silenciador? No, porque es una aguda que termina en una consonante R. Si fuera N o S, llevaría. Entonces, copio aquí la regla de las palabras agudas. Bien, verifiquen su hoja que todo esté correcto. Ok, entonces aquí nosotros teníamos esta hoja donde nosotros teníamos que identificar las palabras, si eran agudas, si eran llanas, si eran esdrújulas. Teníamos que ubicarlas aquí en estas listas. Y luego nosotros teníamos que colocar en esta parte las tildes, ¿verdad? Que nosotros le llamamos usualmente acento. Teníamos que ponerle los acentos a estas palabras que están aquí. Miren, aquí en esta parte yo les he incluido la clave de respuestas. Mírenlas aquí, estas son las palabras que debieron haber ido en esta columna. Flotador, también, colchón, casual y bailar. Si se fijan, todas tienen la sílaba tónica en la última sílaba. Aquí en llanas teníamos caballo, gigante, calambre, fútbol y carácter. Así es que estas eran las llanas. Observamos todas las que terminan en cualquier consonante que no sea N, ni S, ni en vocal, van a llevar acento y vemos que las únicas que tienen eso son fútbol y carácter. Esta termina en N y esta en R. Quiere decir que son las únicas dos que van a llevar acento. Recuerden aquí que las agudas se van a acentuar cuando terminen en N, S vocal. Aquí tenemos estas dos que terminan en N. Quiere decir que van a llevar acento. Y las esdrújulas tenemos semáforo, módulo, músculo, pájaro y décimo. Las esdrújulas, la regla dice que van a llevar acento siempre, así es que todas van a llevar su acento. Verifiquen sus trabajos. Aquí debieron ustedes acentuar ángel, llana que termina en consonante, L, estudió, aguda que termina en vocal, exámenes porque es esdrújula, inglés porque es una aguda que termina en S, matemática porque es esdrújula y siempre se acentúan. Tenemos en la número 2, vamos a acentuar comió, aguda que termina en vocal, rápido porque es una esdrújula, maratón porque es una aguda que termina en N. Tenemos aquí que acentuar en la número 3, Víctor porque es una llana que termina en una consonante que no es ni N ni S. Tenemos aquí la palabra entrégaselos, así es que esta es esdrújula.
y las esdrújulas siempre se acentúan. Tenemos en la 4 últimamente. Quizás ustedes piensan que lleva acento porque es una sobresdrújula, pero esto también pertenece a las reglas especiales que vamos a estudiar más adelante. De todos modos, sí lleva acento. Tenemos aquí la palabra hacía. Esto es una de las reglas especiales también que no hemos logrado al momento discutir, pero nosotros tenemos aquí una vocal débil al lado de una vocal fuerte. Si nos fijamos en hacía, la débil suena más duro que la A. Así es que le ponemos el acento y la regla general de acentuación no se aplica. Si ustedes se fijan, es una llana que termina en vocal, pero esta sí va a llevar acento, pero lleva acento porque la débil es la que lleva la fuerza, así es que se forma un hiato. Entonces, aquí dice excéntricos, esto es una esdrújula que también debieron ponerle acento. Aquí la que lleva acento es lápices, porque es esdrújula, salón, por ser una aguda que termina en N, viajaré, por ser una aguda que termina en vocal, rincón, por ser una aguda que termina en vocal, sábado, porque es una esdrújula, Sebastián, porque es una aguda que termina en N, recordemos, las agudas se van a acentuar cuando terminan en NS o vocal. Cómetelo, tenemos aquí que esta es una sobresdrújula, siempre se acentúan. Compré es una aguda que termina en vocal. Micrófono es una esdrújula. Margarita se durmió es una aguda que termina en vocal y automóvil es una llana que termina en L. Así es que estas reglas de acentuación no son difíciles, es cuestión de saberlas aplicar porque muchas veces ustedes se las saben, pero a la hora de aplicarlas es que se confunden. Recuerden que las agudas se van a acentuar cuando terminan en NS o vocal, las llanas al revés a las agudas, cuando terminan en cualquier consonante menos en NS o vocal. Las esdrújulas y las sobresdrújulas se van a acentuar siempre y las monosílabas vamos a poner nunca, pero es entre comillas, porque ustedes van a estudiar más adelante que depende. Hay unos casos en que los monosílabos sí van a llevar acento. En esta parte número 3, ustedes debían determinar cuál de las palabras estaba acentuada correctamente. Así es que vamos a ver cuál es la que está acentuada correctamente. Nosotros tenemos aquí, déjame darle un zoom aquí porque yo no noto, estoy un poquito corta de la visión. Ok, la correcta era esta. La letra A, que es la que no tiene acento, es una aguda que termina en R. Recuerden que las agudas van a llevar acento cuando terminan en NS o vocal. Fachada, esto es una llana. Llana que termina en vocal, no llevan acento porque las reglas al revés a las agudas. Tenemos aquí la 3, diversión. La que tiene acento es esta y esa es la que debemos marcar porque es una aguda que termina en N. Tenemos aquí la palabra jabalí, es una aguda que termina en vocal, así es que le vamos a poner acento. Tengo aquí jamás, esta es la que vamos a escoger porque también es una aguda que termina en S. Recuerden, agudas van a llevar acento cuando terminan en NS o vocal. Tenemos aquí la palabra comieron, esta es una llana que termina en N, no va a llevar acento, así es que marcamos esta. Marino es una llana que termina en vocal, así es que no va a llevar acento. Útil es una llana que termina en consonante L, así es que esta sí va a llevar acento. Vamos a la número 9, huérfano, es una esdrújula, siempre se acentúa, le ponemos el acento y físico, fíjense, estaba anteriormente, sabemos que es esdrújula y entonces le ponemos acento, pero me parece aquí que tengo 2 con el acento, así es que si escogieron la A o la B, da igual, están correctas ambas. Así es que hasta aquí la explicación de este ejercicio, jóvenes. Espero haber podido aclarar sus dudas.